En primer lugar, al señor Pedro Brier y también a Carolina Ferraris, los vamos a invitar. Pedro Brier, todos lo conocemos, comentarista, analista internacional en la televisión pública, director del sitio de noticias Nodal.am, portal de noticias de América Latina y del Caribe. Y Carolina Ferraris es quien lo va a presentar. Ella es titular de la Cátedra de Historia Contemporánea y titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Nación y Racismo. Esperemos que lo disfruten y los dejo en su compañía. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estarnos acompañando en este momento. La iniciativa de traerlo a Pedro surgió obviamente en el momento candente del último conflicto de Israel con relación a la Franja de Gaza. Como directora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Nación y Racismo, me pareció que formaba parte de las temáticas que permanentemente están bajo nuestra órbita y obviamente no teniendo los fondos adecuados para traerlo, me comuniqué con Leo Martí, a quien le doy las gracias porque inmediatamente se hizo cargo de la iniciativa. Y bueno, hoy, gracias también a la predisposición de Pedro, que inmediatamente respondió los mails y contestó afirmativamente, podemos estar disfrutando de su presencia aquí en la Feria del Libro 2014. Así que muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Decía antes en una entrevista, a mí me gusta mucho recorrer mi país, conocer otras provincias. He tenido la suerte de estar varias veces en Mendoza, tanto en la ciudad como en algunas otras ciudades, o sea, en la ciudad capital y en otras ciudades como San Rafael, Alvear, y la verdad siempre es un gusto venir aquí. No es la primera vez que vengo a esta provincia también para hablar del conflicto palestino-israelí, y antes en una de las entrevistas me preguntaban por qué esta temática. Y es algo que yo también me pregunto, ¿qué es lo que hace que esta temática siga suscitando tanto interés cuando uno puede pensar que hay matanzas y guerras lamentablemente en muchos lugares, cuando uno puede pensar que hay situaciones de conflicto, situaciones que no han sido resueltas en muchos lugares? Y no siempre hay una respuesta acabada para esto. Yo siempre digo que cuando doy una conferencia la gente busca todas las respuestas, y yo no tengo todas las respuestas. Yo comparto muchas de las preguntas que seguramente ustedes se hacen y dudas existenciales, como seguramente muchos de ustedes se hacen, y la búsqueda de algún tipo de respuesta. Y por supuesto que las respuestas van cambiando. Las respuestas van evolucionando acorde a cómo van evolucionando situaciones políticas. Esto es algo muy claro, y uno lo podría medir incluso de manera bastante fácil. A ver, me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pequeño ejercicio con ustedes. A mí me gusta interactuar con la gente, así que les voy a hacer una pregunta. En una de esas después surgen más preguntas. Les pido que cuando levanten la mano respondan con sinceridad, porque esto es parte de lo que vamos a hacer. Es una especie de juego, no es algo científico, ni lo vamos a publicar en ningún lugar. A ver, levanten la mano los que consideren, escuchen bien, los que consideren que no hay un pueblo palestino. Yo no veo ninguna mano levantada. Bueno, una mano levantada. Está bien, podemos discutir después si hay o no hay, pero la mayoría, la inmensa mayoría, tal vez algunos son tímidos, no se animan a levantar la mano, tal vez algunos son historiadores y dicen, bueno, ¿cómo determinamos que es un pueblo? No es algo científico que estamos haciendo. Ahora van a entender por qué les hago esta pregunta. Muy pocos levantaron la mano, o sea, la mayoría considera que hay algo así que se llama pueblo palestino, no importa cuándo surgió, cuáles son sus características. Si yo hubiera hecho esta pregunta en 1975, y lo hubiera hecho a la inversa, ¿cuántos creen que hay un pueblo palestino?
probablemente la mayoría no hubiera levantado la mano. En 1975, un primer ministro israelí por primera vez comenzó a hablar públicamente de que había un pueblo palestino. Hasta ese momento los israelíes negaban siquiera la existencia de un pueblo palestino. Decían, no existe, no hay, no existe. Ahora bien, por supuesto que esto tiene que ver con momentos políticos, pasaron casi 40 años, y también tiene que ver con circunstancias históricas, evoluciones de todo tipo, del pensamiento político, de la realidad, de un conflicto, y además porque efectivamente el pueblo palestino como tal, como lo conocemos nosotros, con la reivindicación de un Estado propio, es muy nuevo. Pero también es verdad que los pueblos van mutando a lo largo de la historia. Los que consideran que los pueblos no mutan, que no se mezclan, bueno, están equivocados. La historia ha demostrado que los pueblos se van juntando, separando. Cuando uno lee el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, uno va a encontrar que la palabra Dios en el idioma original es utilizada de diferentes formas. Cuando uno discute esto con historiadores, con antropólogos, la respuesta que por lo general se da es que esto responde justamente a la fusión del pueblo hebreo, o como se lo llame ahora, con diferentes pueblos, que por lo tanto esas fusiones también provocaron incluso cambios en la denominación de la palabra Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la pureza no existe. Y efectivamente, si yo hubiera hecho esta pregunta sobre un pueblo palestino hace 100 años, y probablemente nadie hubiera dicho que existe un pueblo palestino, porque nadie hubiera dicho que existe un pueblo iraquí, o un pueblo sirio, o un pueblo libanés, o un pueblo tunecino. Porque también esto tiene que ver con la propia historia y evolución del Medio Oriente. Recuerden ustedes que gran parte del Medio Oriente, y estoy utilizando una acepción europea, pero la utilizo a propósito porque creo que si digo Medio Oriente, todos más o menos sabemos ubicarnos en un mapa, aunque es una expresión que a mí no me gusta, pero es parte de un convencionalismo. 100 años atrás, gran parte del Medio Oriente estaba ocupado por el Imperio Otomano. Por lo tanto, no existían esos países. Es más, recién, hay 100 años atrás, los británicos y los franceses se repartieron la región en un famoso acuerdo secreto de nombre Sykes-Picot, donde una parte fue para Francia y una parte fue para Inglaterra. No había Irak. Irak no existía. Es un invento de las potencias coloniales. Esto no implica que no existían pueblos. Esto no implica que no había población. La población iraquí existía. No se denominaban a sí mismos iraquíes. Los que vivían en Bagdad, en la capital de Irak actual, probablemente utilizaban una expresión mucho más ligada a la ciudad, porque estamos hablando de un mundo muy diferente, y además recordemos que el Imperio Otomano ocupó gran parte del Medio Oriente durante 400 años. Y además recordemos otro elemento fundamental, que el concepto de Estado, como nosotros lo conocemos, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, es un concepto del desarrollo capitalista. El Imperio Otomano no desarrolló el capitalismo, por lo tanto no creó estados en el sentido moderno del término. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, eso es parte de la evolución histórica. Habrá quienes piensan que no es bueno que haya estados en general. Haya él o ella, válido, lo podremos discutir. También hemos visto que los nacionalismos han provocado estragos. Los chilenos y los peruanos se pelean, los chilenos y los bolivianos se pelean por el tema de la salida al mar de Bolivia, cuando Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, y uno con 2 dedos de frente se pregunta que no le pueden dar 10 kilómetros a los bolivianos. ¿Cuál es el problema? Y no, el nacionalismo chileno no permite que le den ni siquiera 10 kilómetros de costa a los bolivianos, y desde la lógica del sentido común, cuando uno lo mira desde afuera, no cuaja. ¿Y por qué digo esto, mirarlo desde afuera? Porque muchas veces estos conflictos, o para estos conflictos, es bueno tomar una cierta distancia, ponerse en lugar del analista y tratar de comprender cómo vive cada uno un determinado conflicto. Y efectivamente en el caso del conflicto palestino-israelí también esto fue cambiando, evolucionando. De hecho, la última guerra entre Israel y los países árabes fue en 1973. Hasta ese momento, por lo general, se hablaba de la guerra o del enfrentamiento entre israelíes y el mundo árabe, israelíes y los países árabes. Después las guerras ya no fueron más con países árabes.
De hecho, hoy habla de un conflicto palestino-israelí que en 1973 muy pocos hablaban. Por las caras veo que hay algunos que seguramente lo recordarán, otros habrán nacido mucho después. Cómo el lenguaje va cambiando. Por eso les decía, en 1975, un primer ministro israelí, Rabin, por primera vez públicamente reconoce que hay algo así que se llama el pueblo palestino. Ya ni hablo de reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, como representante legítimo de los palestinos. Eso tuvo que pasar todavía mucho tiempo, en concreto 18 años, hasta 1993. Ahora, claro, uno no puede en una breve conferencia tratar todos los problemas de conflictos tan complejos, entonces tiene que tratar de decir, bueno, ¿cuál es el eje del conflicto? ¿Dónde está el problema hoy? Que al fin y al cabo es lo que seguramente todos se preguntan, ¿dónde está el problema y dónde está la solución? Y más allá de la discusión histórica sobre el pueblo judío, sobre el pueblo palestino, sobre el holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, o sobre la partición del Medio Oriente que hicieron los británicos y los franceses, la pregunta puntual es, ¿dónde está hoy el eje del conflicto? Y el eje del conflicto pasa por una palabra que es la palabra ocupación. La palabra ocupación que explica que Israel desde 1967 ocupa un territorio que según Naciones Unidas no le pertenece. Es muy importante el tema de Naciones Unidas y yo siempre lo reitero, que tiene que ver con esto que yo les planteaba de los estados. Alguien puede decir, a mí no me importa que haya estados. Es verdad, pero hoy, en el contexto mundial, internacional que nosotros conocemos, hay estados y quien reconoce si un estado existe o no es Naciones Unidas. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, esto es así. Y la legalidad internacional de Naciones Unidas nos da un marco para poder comprender determinados conflictos. En el caso concreto del conflicto palestino-israelí hay una cuestión fundamental. En junio de 1967 hubo una guerra. No importa ahora los motivos de la guerra. Alguien dirá, pero son muy importantes. Por supuesto que son muy importantes. Digo, no importa ahora para tratar de entender lo que estamos viendo. En esa guerra, que duró 6 días, Israel ocupó territorios de Siria, en el norte, al norte de Israel, de Jordania y de Egipto. Han pasado casi 50 años, Israel todavía ocupa una porción del territorio sirio y todavía ocupa una porción del territorio que fue Jordania, que Jordania ya no reclama como propio, y una porción del territorio de Egipto que Egipto ya no reclama como propio. Y acá vemos cómo el tema de la mutación con el tiempo va cambiando respecto incluso de la noción de qué es lo que me pertenece. Me imagino que la mayoría de los que estamos acá considera que las Malvinas son territorio argentino. No sabemos qué pasará en 200 años, si formarán parte del territorio o no, qué pensará cada uno. Pero en el caso del Medio Oriente, donde las fronteras fueron cambiando mucho, y lo estamos viendo en la actualidad también, estos son conceptos a veces bastante relativos, porque pueden ir cambiando según muchos factores. Y esto, por supuesto, nos retrotrae a lo que yo decía de la partición que hicieron los británicos y los franceses de gran parte del Medio Oriente a principios del siglo XX. Como no eran territorios consolidados, la formación de esos estados y esas fronteras fueron variando según las circunstancias. En Europa también ha pasado esto. De hecho, también acá por la mayoría de las caras que puedo ver, me imagino que la mayoría de ustedes recordará que había algo que se llamaba Yugoslavia. Sin embargo, hoy conocemos otra cosa. Tenemos que está Eslovenia, está Croacia, está Bosnia-Herzegovina, está Montenegro, está Serbia. Bueno, esa Yugoslavia no existe más. Y otra vez, no es el momento para hablar si está bien o está mal. Fue parte de la transformación que hubo en Europa. Checoslovaquia se dividió. La Unión Soviética no existe más. O sea, las fronteras van mutando según diversas circunstancias, algo que no suele pasar en nuestra región. En este sentido, América Latina o América del Sur, que es algo más cercano tal vez a nosotros, no ha tenido grandes movimientos de frontera en estas últimas décadas, apenas alguna cuestión de litigio que ha llevado a
un cambio en la frontera marítima entre Chile y Perú, pero no ha habido grandes movimientos. Por eso a veces para los que vivimos acá, los que no nos dedicamos a estos temas, es un poco difícil a veces comprender cómo una ciudad puede pasar de un lugar a otro y, bueno, cambiar el nombre, como pasó con ciudades polacas que fueron una época de Polonia y otra de Alemania, o ciudades francesas y alemanas que fueron cambiando de nombre o según el momento de la historia en el siglo XX, no hace 400 o 500 años. Entonces, en esta dificultad de encontrar una ubicación de este conflicto que estamos viendo, yo creo que es fundamental comprender qué pasó del 67 en adelante. Siempre la toma de fechas es arbitraria. Alguien podrá decir, bueno, pero hay otras fechas que yo considero más importantes. Es posible. La historia no es lineal, no es matemática, y entonces para algunos la historia comienza en un momento, para otros comienza en otro. Si yo les preguntara a ustedes hechos de la historia argentina, probablemente habría diferentes respuestas respecto de cuándo o qué hitos importantes de la historia argentina. Probablemente muchos señalarán al 17 de octubre de 1945 como un hito fundamental, otros ubicarán el retorno de la democracia como un hito fundamental, y nadie puede decir que uno es más importante que el otro. Todo tiene que ver con la visión del mundo que uno tenga, donde uno se ubica para tomar un elemento. A mi juicio, a mi entender, lo fundamental para comprender lo que está pasando hoy entre palestinos e israelíes es lo que pasó en 1967. Israel ocupa dos territorios que yo voy a denominar ahora, y voy a utilizar este nombre todo el tiempo, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania, ustedes en muchos noticieros, especialmente que utilizan el inglés, lo van a encontrar como West Bank, que es la ribera occidental, hablando de la ribera occidental del río Jordán. Hay una ribera oriental, que es Jordania, y una ribera occidental. Sí, el mismo río Jordán del cual habla la Biblia, donde, bueno, hubo algunos hechos que para los creyentes son muy importantes. A modo de simplificar, yo me voy a referir a ese territorio, Cisjordania. La Franja de Gaza es una pequeña franja, conocida como franja porque en el mapa aparece como una pequeña franjita de apenas unos 10, 12, 14 kilómetros de largo por 6, 7 kilómetros de ancho. En Cisjordania, la Franja de Gaza, vive una población que se define a sí misma como palestina y que quiere tener un Estado independiente en ese territorio, en Cisjordania y la Franja de Gaza. Dos territorios que no tienen continuidad territorial. En el medio está el Estado de Israel. En 1967 Israel ocupa esos dos territorios. En ese momento el gobierno israelí no utiliza la palabra ocupación y dice que en realidad está administrando esos territorios de manera temporal. La palabra administrar un territorio justamente lo que manifiesta es una cierta temporalidad. ¿Qué pensaba el gobierno israelí en su momento? En algún momento lo vamos a devolver. ¿Cuándo? Cuando el mundo árabe reconozca que nosotros tenemos el derecho de existir. Hasta ese momento la inmensa mayoría de los países árabes no reconocía al Estado de Israel como un Estado legítimo. Les recuerdo que el Estado de Israel fue reconocido por Naciones Unidas en 1948 como un Estado legítimo. Otra vez, le guste o no le guste a los que están acá en la sala, volvemos a aquello de Naciones Unidas. Naciones Unidas reconoce al Estado de Israel como un Estado legítimo, pero lo reconoce con las fronteras del 4 de junio de 1967, un día antes de que comenzara la guerra. Hay una resolución de Naciones Unidas de noviembre de 1967 que dice de manera muy clara que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó durante ese conflicto, en esos 6 días que duró esa guerra. Por lo tanto, volver a la frontera del 4 de junio de 1967. A cambio, dice esa resolución, el mundo árabe tiene que reconocer la legalidad y la legitimidad del Estado de Israel. ¿Qué decían los gobernantes israelíes en ese momento? Tenemos fuerza, ocupamos este territorio, lo administramos durante un tiempo, lo usamos como un as de espada o un as de basto que nos permite negociar con el mundo árabe. ¿Ustedes quieren que le devolvamos el territorio? Está bien,
reconozcan nuestra legalidad y nuestra legitimidad. Esas negociaciones nunca se dieron, en primer lugar. En segundo lugar, esos territorios que Israel ocupó en 1967 contenían elementos que para una porción cada vez mayor dentro del Estado de Israel tenía una connotación religiosa muy importante. Entonces, acá hay un tema que seguramente para muchos de ustedes es difícil de entender, donde el tema de religión y territorio está íntimamente vinculado. Salvando las distancias, voy a hacer una comparación que es un poco odiosa. Todos nosotros nos criamos desde pequeños que las Malvinas son religiosas, que son argentinas, casi como un concepto religioso, de ahí el furcio. Todos decimos las Malvinas son argentinas, no importa ahora si lo son o no lo son, no es el tema, es algo que aprendemos desde pequeños. A la mayoría de nosotros no se nos ocurre disociar Malvinas de la Argentina. Ahora bien, si bien no tiene un concepto religioso, hay como una cuestión de pertenencia muy fuerte. En el caso del conflicto palestino-israelí, cuando Israel ocupa esos territorios, ocupa también toda la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, hasta 1967, estaba dividida en dos. Una parte estaba en territorio de Jordania y una parte estaba en territorio de Israel. En la parte que estaba en manos de Jordania, hay un territorio muy pequeño, muy importante, dentro de la ciudad de Jerusalén, que es lo que se llama la ciudad vieja, la ciudad antigua. Una ciudad rodeada por una vieja muralla. Hay varias ciudades antiguas que están rodeadas de murallas, fortificaciones que se hicieron. Si uno viaja a ciudades europeas lo verá, si uno viaja al Medio Oriente lo verá mucho más, si uno viaja a las ciudades de Fez o Marrakech en Marruecos verá que son ciudades amuralladas. Si uno ha tenido la posibilidad de viajar a Siria a conocer la ciudad de Alepo, lo ve también. Es parte de una estructura que se construyó, por supuesto, para fortificar ese lugar y la defensa. Ahora, estamos hablando de ciudades muy pequeñas, por supuesto. Estamos hablando de ciudades que tienen, o que tenían 2 kilómetros de largo por 2 de ancho. No es la antigua Roma, que era mucho más grande. Era una ciudad muy pequeña. Dentro de eso que es conocido como la ciudad vieja de Jerusalén, hay elementos que para los creyentes del cristianismo, del judaísmo y del islam son muy importantes. Y esto es parte del conflicto. En un territorio muy pequeño hay 3 religiones que tienen objetos, porque son al fin y al cabo objetos, que consideran sagrados, muy importantes, muy valorados para su historia y su religión. Para los cristianos está el Santo Sepulcro, algo fundamental, está la Vía Dolorosa, el camino que hizo Jesús. Para los judíos hay un muro que ellos llaman en hebreo el muro occidental, traducido al castellano por lo general como el muro de los lamentos, que dicen que perteneció a un antiguo templo judío. Ahora no importa si lo fue o no lo fue, es lo que creen. Y además hay 2 mezquitas muy importantes para los musulmanes. Todo en un territorio, bueno, casi como este complejo donde estamos nosotros, un poquito más grande, pero casi como este complejo, y están muy pegados. Cuando el sentimiento religioso se mezcla con la política, adquiere características, voy a utilizar una palabra no de manera peyorativa, que se me entienda bien, porque yo soy profundamente respetuoso de absolutamente todas las creencias, pero que tiene una característica irracional. Desde lo racional, dejar un territorio es algo absolutamente válido, como en el caso que dábamos Bolivia y Chile. A ver, yo me paro de afuera y digo, ¿qué le cuesta a los chilenos darle 10 kilómetros a los bolivianos? O sea, uso dedo de frente, tienen 4.000 kilómetros de costa, la verdad, ¿qué pierden? Nada. Ahora, cuando se juega lo irracional, y el nacionalismo tiene mucho de irracional, es cuando los chilenos dicen, no, de ninguna manera, es nuestro. Bueno, a ver, es nuestro, listo, ya está. Es nuestro y no hay lo que discutir. Y con la religión pasa algo similar. Cuando uno cree que un determinado objeto le pertenece o es sagrado para su pertenencia, difícilmente puede aceptar que ese lugar
esté controlado por otros que pertenecen a otra religión. Y esto fue justamente lo que pasó. En 1967, Israel ocupa la ciudad vieja de Jerusalén y a los pocos días de la guerra lo incorpora formalmente al Estado de Israel, lo anexa. Dice, este territorio nos pertenece. En primer lugar, porque ahí está ese lugar sagrado como el Muro de los Lamentos, pero incorpora también las dos mezquitas que para los musulmanes son tan importantes y por supuesto también el Santo Sepulcro. En ese momento, 1967, la religión no era un elemento tan central en el conflicto palestino-israelí. Lo que pasa es que el discurso israelí fue cambiando por múltiples motivos y lo que aparecía como un discurso estratégico, vamos a negociar y en algún momento lo devolveremos, lentamente fue creciendo el discurso religioso de propiedad. Ese territorio nos pertenece, es nuestro, no lo vamos a devolver, es parte indivisible de nuestro Estado. Y no solamente la parte vieja de la ciudad de Jerusalén, sino también otros lugares como tumbas de patriarcas, el patriarca Abraham, que no está en Jerusalén, sino que está a unos kilómetros de Jerusalén. Convirtieron a ese lugar en un lugar sagrado que por supuesto no se podía devolver, porque tiene que ver con la historia propia del pueblo judío, decían los sectores más religiosos, más nacionalistas dentro del pueblo israelí. En 1993 se firman los acuerdos conocidos como